El cuerpo del león más viejo yacía inerte sobre la tierra agrietada. Su melena, que alguna vez fue símbolo de poder, ahora se confundía con el polvo rojizo que cubría la sabana. A su alrededor, los cuervos esperaban, las hienas olfateaban desde lejos y dos jóvenes machos malheridos trataban de levantarse. Pero él, el coloso que los había derribado, ni siquiera se inmutaba. No rugía, no cazaba con astucia ni con velocidad. Avanzaba como una tormenta silenciosa, como una masa de músculo y furia acumulada. No lo guiaba el hambre, lo guiaba algo más primitivo, una ley que existía mucho antes que los rugidos. En su mundo no había negociaciones, o respetabas su espacio, o no salías de él. Aquel día, 3 leones jóvenes cometieron un error ancestral. Creyeron que el tamaño era igual a lentitud, que la edad era sinónimo de debilidad, y que un rinoceronte solitario sería una presa fácil. No sabían que algunos animales no conocen el miedo, solo conocen el suelo bajo sus patas y el impulso de defenderlo con su vida. El primero saltó por el flanco, el segundo intentó morder por la espalda, el tercero se lanzó directo al rostro, pero lo que enfrentaron no fue un herbívoro, fue una muralla viva. En segundos, los 3 yacían en el polvo, uno muerto, otro con la mandíbula rota, y el último gimiendo mientras se arrastraba hacia la maleza. Lo apodaban el Invencible. Los guías más antiguos decían que había sobrevivido a 5 temporadas de sequía, a emboscadas de hienas y a una estampida de búfalos. No tenía nombre propio, porque no lo necesitaba. Su sola presencia alteraba el comportamiento de los demás animales. Incluso los elefantes jóvenes le daban espacio. Pero no siempre fue así. No nació rey. No fue criado con privilegios. Lo que estás a punto de descubrir es cómo un rinoceronte pasó de ser un vagabundo solitario a convertirse en una leyenda viviente, en un símbolo de resistencia que ni siquiera los leones más audaces se atreven a desafiar 2 veces. Esta es una historia real. No hay ficción, no hay exageración. Es una crónica salvaje de poder, respeto y territorio. Y al final de este video, entenderás por qué algunos animales no necesitan rugir para dominar. Solo tienen que estar allí, esperando, sabiendo que el miedo hará el resto. Quédate hasta el final, porque esta batalla no solo cambió la dinámica de una manada, sino el equilibrio de todo un ecosistema. El Invencible no mató por gusto, mató porque nadie lo escuchó cuando advirtió. Y en la naturaleza, el aviso es la mirada, el silencio es la amenaza. Si te apasionan las historias intensas y verdaderas del reino animal, suscríbete a Instinto Alfa, deja tu like y activa las notificaciones, porque esta es solo la primera parte de una historia que demuestra que en la sabana, la fuerza no siempre ruge, a veces simplemente embiste. La región de Sabuti, al noreste del delta del Okavango, no es solo un lugar en el mapa. Es un territorio salvaje donde la tierra cruje bajo el sol abrasador, donde las sombras se alargan al anochecer y los ojos que brillan entre los arbustos no siempre anuncian peligro. A veces son advertencias. Aquí, todo vive al límite. El calor consume, la sequía quiebra, y cada criatura que respira aprende a hacerlo en alerta. El río Sabuti, caprichoso como pocos, puede desaparecer durante años y volver a fluir sin aviso. Cuando lo hace, transforma la tierra en un paraíso efímero. Los herbívoros acuden en masa, los depredadores le siguen. Pero cuando el agua desaparece, deja algo más que tierra seca. Deja tensiones, rencores, huellas viejas que aún huelen a muerte. Este es un ecosistema que no perdona errores. La sabana abierta se convierte en un escenario sin escapatoria. No hay selvas densas donde esconderse. Aquí todo se ve, todo se sabe. Y por eso los animales se miden con respeto ancestral. Un paso en falso y el polvo será tu tumba. En medio de ese caos organizado vive el rinoceronte blanco. No es el más veloz, no es el más ágil, pero es sin duda uno de los más antiguos.
Su cuerpo parece una escultura esculpida por siglos de violencia. Su piel agrietada, sus cicatrices viejas y su mirada apagada cuentan historias que ningún rugido puede igualar. Durante generaciones, los leones han cazado búfalos, jirafas, incluso elefantes jóvenes, pero el rinoceronte es otra cosa. Su forma de moverse, su energía pesada y densa, lo convierten en una presencia diferente. No es una amenaza que se ataca, es un terreno que se evita, un espíritu que no se desafía sin consecuencias. La manada de leones, conocida como los Kagladí, compuesta por 5 machos jóvenes desterrados del sur, habían llegado recientemente a la zona. Buscaban territorio, hembras, reconocimiento y, sobre todo, buscaban demostrar que no había bestia a la que no pudieran someter. No sabían que Sabuti tenía sus propias reglas y guardianes. Habían escuchado historias, viejos relatos entre rugidos nocturnos, de un rinoceronte que una vez corrió a una manada entera, que había volteado un vehículo de turistas, que había sobrevivido un disparo. Pero el hambre es terca y la juventud es imprudente, y ellos querían escribir su propia leyenda. Fue en un crepúsculo polvoriento, cuando el cielo ardía en tonos rojos y violetas, que el encuentro ocurrió. El invencible pastaba solo, sin compañía, sin miedo, no alzó la vista, no cambió el paso, solo siguió masticando, como si el mundo a su alrededor no importara, y para los leones, eso fue una provocación. La sabana guardó silencio. Hasta los pájaros dejaron de cantar, porque cuando un equilibrio natural está por romperse, la tierra misma contiene el aliento. Los leones avanzaron, y el gigante simplemente esperó. En Sabuti los mitos no mueren. Nadie sabe exactamente cuándo nació. Algunos rastreadores dicen haberlo visto por primera vez en 2009, cuando aún era un juvenil tímido que vagaba por las orillas de un charco lodoso. Otros afirman que ya era adulto en 2011, cuando empujó a un macho rival hacia un pozo seco durante la temporada más cruel. Pero lo que todos coinciden es en esto: nunca perteneció a ningún grupo, siempre estuvo solo. Fue visto por primera vez en la región fronteriza entre Sabuti y el sur del Parque Chobe. Allí, los rinocerontes blancos son escasos, casi fantasmas. El furtivismo los redujo a unos pocos sobrevivientes, y su sombra se volvió rara, temida, casi mística. Pero él no se escondía. Desde joven desafiaba lo que se movía, incluyendo jeeps de safari, jirafas despistadas e incluso búfalos adultos. Su cuerno frontal, más largo que el promedio, se arqueaba ligeramente hacia arriba como una lanza ancestral. Tenía una cicatriz que le atravesaba el flanco derecho y una mancha oscura sobre el ojo izquierdo, como si el barro nunca lo abandonara. Era un animal marcado, endurecido, y con una forma de mirar que inquietaba incluso a los más experimentados. Durante su juventud, sufrió una de las peores sequías registradas en el delta. Muchos animales murieron de sed, otros migraron hacia el norte, pero él permaneció. Se adaptó, aprendió a escarbar con sus patas enormes los restos fangosos de los lechos secos, y cuando otros caían, él resistía. Esa resistencia silenciosa fue el primer aviso. Estaban haciendo algo diferente. Una vez, según los relatos de un rastreador local, un grupo de hienas intentó rodearlo mientras dormía. No lo lograron. En segundos, el joven rinoceronte se puso de pie, embistió a una de ellas contra una roca y dejó al resto paralizadas por el miedo. A partir de entonces, las hienas de la zona comenzaron a evitar las rutas que él frecuentaba, no por respeto, por puro instinto de conservación. A diferencia de muchos rinocerontes que se mueven con lentitud y descansan durante el día, él patrullaba incluso al mediodía. Caminaba como si marcara territorio. Aceleraba sin motivo. Se detenía en lugares abiertos, exponiéndose al sol como un desafío. No buscaba pelea, pero la anunciaba con su mera presencia. Con el tiempo, su fama creció entre los guías. Lo llamaban el Invencible, aunque nadie sabía quién le dio ese nombre primero. Algunos decían que era un espíritu reencarnado, otros que había matado a su propia madre por comida. La verdad no importaba.
Lo que sí importaba era el resultado. Un animal solitario, territorial y dispuesto a todo. La mayoría de los rinocerontes evitan el conflicto directo. Él no. Si otro macho se acercaba, embestía. Si un león lo acechaba, cargaba. Y si una manada de herbívoros bloqueaba su camino, la abría a la fuerza. En una tierra donde todos tienen miedo de algo, él parecía no temer a nada. Y esa ausencia de miedo fue el primer paso hacia la leyenda. Fue así como nació el alfa sin manada, el rey sin rugido. En un mundo donde la fuerza se mide en colmillos y garras, él eligió ser piedra, peso y empuje. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a tocar el suelo por donde él pasaba. El invencible no conquistó con velocidad. Su ascenso fue lento, constante, como el avance del calor en la sabana al mediodía. A diferencia de otros machos que se desgastan en peleas por hembras o territorio, él parecía elegir sus batallas con precisión quirúrgica. No peleaba por impulso, solo actuaba cuando era inevitable. Pero cuando lo hacía, dejaba huellas que el tiempo no podía borrar. Una de las primeras señales de su dominio fue la desaparición gradual de otros rinocerontes machos en un radio de varios kilómetros. No murieron todos, pero fueron forzados a retirarse, uno a uno. Algunos fueron encontrados heridos cerca de lagunas secas, con marcas profundas de cuerno en sus flancos. Otros simplemente se alejaron, dejando territorio y sombra a quien no conocía la derrota. No tenía bando, pero imponía ley. Era común ver jirafas modificar sus rutas para evitar cruzarse con él. Incluso los elefantes más jóvenes aprendieron a mantenerse lejos de su paso. La sabana empezaba a reorganizar sus reglas, y el equilibrio que los depredadores creían controlar comenzaba a inclinarse hacia una nueva fuerza, una que no rugía ni cazaba, pero se hacía sentir en cada crujido del suelo. Su dominio no era solo físico, había una energía que lo envolvía, un campo invisible que los demás animales parecían detectar antes incluso de verlo. Aves que abandonaban los árboles, grupos de impalas que se dispersaban en estampidas sin razón aparente. Guías locales contaban que podían saber si el invencible estaba cerca simplemente por el silencio, porque donde él caminaba, todo callaba. Su territorio se expandió hasta abarcar un corredor natural entre Sabuti y las planicies de Liñanti. Controlaba los pasos clave entre pozas de agua estacionales. Quien quería beber debía hacerlo bajo su mirada. Era como si la tierra misma le perteneciera. Los leones lo veían desde la distancia. Algunos lo acechaban, pero ninguno se atrevía a actuar. Aún. Fue durante una luna nueva que ocurrió el primer enfrentamiento documentado con una coalición de leones. 3 machos jóvenes lo rodearon cerca de una charca lodosa. Estaban desesperados, la caza escaseaba, y lo que parecía una mole lenta era en realidad su única opción visible. Se lanzaron. Él respondió, no con furia, sino con convicción. 2 quedaron en el suelo, el tercero huyó cojeando. Tras ese evento, los rastros de El Invencible eran vigilados por otras especies. Incluso los cocodrilos, que a veces salían del agua para calentar sus cuerpos al sol, preferían no hacerlo si el coloso estaba cerca. El equilibrio estaba roto, porque cuando un solo animal comienza a alterar los ciclos de todos los demás, deja de ser parte del sistema. Se convierte en una fuerza. No buscaba ser leyenda, pero su existencia lo transformó en una. Cada paso suyo reescribía el mapa invisible de la sabana. Donde antes mandaban las garras, ahora mandaba el peso. Donde antes se rugía, ahora se respetaba en silencio, porque había nacido una nueva forma de poder, y ese poder tenía nombre, aunque nadie se atreviera a pronunciarlo en voz alta. El invencible no era invencible por arrogancia, lo era por consecuencia, porque en un mundo donde todos pelean por algo, él solo peleaba cuando lo amenazaban, y aún así nadie ganaba. La sabana lo sabía y empezaba a doblarse ante él. No tener manada no significa estar solo. En la sabana, todo lo que se mueve observa.
Todo lo que respira reacciona, y cuando un animal se impone por encima de la cadena natural, atrae no solo respeto, sino envidia. No fueron otros rinocerontes quienes desafiaron al invencible. Fueron quienes normalmente no lo habrían hecho: los leones. Aquel grupo, los Kagaladi, había perdido a 2 machos en su intento fallido de derribarlo, pero los sobrevivientes no huyeron del todo. Se ocultaron, aprendieron, esperaron. Rumiaban la derrota bajo la sombra, como si su orgullo tuviese cicatrices más profundas que sus cuerpos, porque en el lenguaje de los leones no hay fracaso que no se cobre. El invencible, por su parte, no cambió de conducta, no reforzó vigilancia, no evitó zonas. Continuó patrullando su territorio como siempre, pero algo había cambiado. A su alrededor, pequeños detalles indicaban una presencia constante: heces de león cerca del agua, marcas de garras en árboles muertos, huesos limpios que no eran suyos, rastros, avisos. Los felinos no planeaban un ataque directo. Sabían que el cuerpo del coloso era una fortaleza, pero su fuerza no era infinita. Empezaron a estudiar su rutina, descubrieron sus momentos de descanso, sus rutas preferidas y, lo más importante, su costumbre de regresar a un lodazal al anochecer. Allí, vulnerable, sus movimientos se ralentizaban. Ese sería el escenario. Mientras tanto, una amenaza aún más insidiosa crecía en su entorno. Un rinoceronte joven, sin cicatrices, sin historia, comenzó a frecuentar los límites del territorio. Era audaz pero prudente. Se mantenía cerca, olfateando, aprendiendo. Algunos creyeron que era un hijo no reconocido. Otros, que simplemente buscaba un trozo de tierra fértil, pero lo que nadie esperaba era que ese joven no buscaba territorio, buscaba título. El joven rinoceronte, apodado Matogo por los rastreadores, comenzó a seguir al invencible a distancia. Nunca lo enfrentó, pero marcaba árboles después de él, bebía de las mismas pozas y dormía en los caminos que el alfa abandonaba. No desafiaba con fuerza, sino con presencia. Era como si plantara una semilla de duda tanto en los animales como en el propio coloso. En la sabana, el tiempo no perdona, y aunque el invencible seguía dominando con paso firme, el desgaste empezaba a notarse. Su cuerno ya no brillaba, su andar era más pausado, las grietas en su piel parecían más profundas. No era derrota, era historia escrita en carne. Pero los jóvenes no leían esa historia, querían escribir la suya. Y así, sin que él lo supiera, se gestaba una tormenta, una alianza tácita entre felinos resentidos y un joven rival sediento de reconocimiento. No era una conspiración planificada, era algo más natural, más instintivo, una rebelión del orden establecido, una grieta en el dominio del invencible. Porque en la naturaleza la traición no necesita palabras, solo necesita hambre, juventud y el olor persistente de una corona que aún no ha caído. El aire estaba denso. La estación seca alcanzaba su punto más cruel, y la poca agua que quedaba se concentraba en charcos sucios, rodeados por huellas, orina y tensiones invisibles. Esa noche, la luna no se atrevía a salir. El cielo estaba cubierto de un velo negro, y la sabana entera parecía contener el aliento. El invencible caminaba hacia su lodazal favorito, ajeno a los ojos que lo seguían desde la maleza. A pocos metros, ocultos tras arbustos espinosos, los 2 machos leones restantes de los Kagaladi acechaban. Ya no eran jóvenes. La derrota anterior los había marcado, pero también los había transformado. No eran cazadores temerarios, eran estrategas rotos por la necesidad. Sabían que esa noche era su última oportunidad. Si fallaban, serían desterrados por completo, olvidados por la selva. Matogo, el joven rinoceronte, estaba cerca, no con ellos, pero tampoco lejos. Su figura se dibujaba en la distancia, al otro lado del lodazal. No tenía intención de ayudar ni de intervenir, solo observar, como si supiera que el verdadero poder no se toma con cuernos, sino con paciencia. Si el coloso caía, él avanzaría. Si resistía, retrocedería. Pero estaría ahí para verlo. El primer ataque fue sutil. Uno de los leones distrajo por el flanco, corriendo en zigzag como si buscara desviar la atención.
El invencible levantó la cabeza, lento pero alerta. Giró el cuerpo sin miedo, esperando un enfrentamiento directo. Pero el segundo león saltó desde atrás con las garras abiertas y los colmillos dirigidos al tendón de su pata trasera. El rugido del rinoceronte no fue un sonido, fue un estruendo seco, un golpe de tierra contra hueso. Giró bruscamente, embistió hacia atrás y atrapó al atacante en pleno salto. El cuerno lo atravesó como un tronco seco, lanzando al león varios metros en el aire. El suelo tembló, el polvo se levantó, y por unos segundos solo se escucharon los zumbidos de los insectos nocturnos. El segundo león dudó. Quiso retroceder, pero el invencible no lo permitió. En lugar de huir, avanzó. Lento, intimidante. No corrió, no necesitaba. Su presencia era la carga, su peso la amenaza. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó la cabeza como si fuera a rugir, pero en vez de eso, corrió los últimos metros y embistió de frente. El impacto fue brutal. El león cayó como una roca. No se movió más. Matogo se mantuvo inmóvil. No mostró emoción, pero dentro de sus ojos había un cambio. Por primera vez entendía que el poder no era solo músculo ni juventud, era voluntad, era silencio, era saber cuándo aplastar y cuándo simplemente estar. No se acercó. Esa noche no era la suya. El invencible quedó de pie en el centro del lodazal, con sangre ajena en su cuerno y el cuerpo cubierto de barro. Respiraba con fuerza pero sin cansancio. No celebraba, no rugía, no perseguía. Solo permanecía ahí, como una estatua viva, como una advertencia, como el último coloso que la sabana aún no había olvidado. Aquella noche la sabana volvió a inclinarse, porque la rebelión había fallado, y el trono, aunque invisible, seguía firme bajo los pasos del rinoceronte, al que ni siquiera los leones se atrevían a desafiar 2 veces. A la mañana siguiente, el lodazal estaba en silencio. El cuerpo de uno de los leones yacía retorcido cerca de la orilla, cubierto de moscas. El otro había desaparecido, arrastrado por los carroñeros o por su propia agonía. El barro aún estaba fresco, marcado por huellas profundas. El rastro del invencible era el único que no se cruzaba con ningún otro. Él no huyó. Él se fue caminando. Los primeros en llegar fueron los chacales, luego las yunas, pero incluso ellas dudaron antes de acercarse. El olor del rinoceronte seguía allí, y más que miedo, lo que sentían era algo ancestral, respeto. Porque hay bestias que matan por hambre, otras por territorio, y unas pocas, por principio. El invencible había dejado claro que el suyo no se discutía. Matogo no volvió a acercarse al lodazal. Se desplazó hacia el este, más allá de la zona que el coloso patrullaba. No lo hizo por cobardía, sino por sabiduría. Entendió que aún no era su momento, que enfrentarlo no era una prueba de valor, sino de supervivencia. Aprendió algo que muchos jóvenes no comprenden hasta que es demasiado tarde. En la sabana, la impaciencia se paga con la vida. Durante semanas, el invencible desapareció de la vista. Algunos pensaron que había muerto a causa de sus heridas, pero los guías sabían mejor. Él tenía su propio ritmo, su propio tiempo, y cuando volvió a aparecer, lo hizo sin dramatismo, simplemente cruzando una planicie, como si nada hubiese ocurrido. Más cicatrizado, más lento, pero igual de presente. La región cambió. Los búfalos regresaron a las rutas antiguas, las manadas de impala se reacomodaron, incluso los elefantes viejos se aventuraron de nuevo en los caminos que antes evitaban. Pero todos lo hacían con cautela, porque aunque el invencible no estaba en todas partes, podía aparecer en cualquier momento. Y cuando lo hacía, todo se detenía. Los leones de la región, especialmente los nuevos desterrados del sur, recibieron la historia como una advertencia. La muerte de los Kegaladi se convirtió en una leyenda que viajaba con el viento. Nadie quería repetir el error. Nadie quería probar suerte contra una criatura que no conocía la derrota. El invencible no cazaba, pero tampoco era presa. Era otra cosa. Algo que aún no tenía nombre. El dominio no se proclamó. No hizo falta. Los rastros, las cicatrices, el silencio a su paso eran más que suficientes.
Su reino era el polvo que se sentaba tras cada paso suyo, el barro que conservaba su olor por días, las marcas en los troncos partidos por sus embestidas. Era un reino sin murallas, pero con fronteras que todos reconocían. Las aves rapaces comenzaron a anidar más cerca del territorio, sabiendo que donde hay muerte, hay alimento. Pero incluso ellas sabían cuándo retirarse, porque no todos los días se camina sobre el mismo suelo que pisa un gigante. La batalla terminó, pero su eco quedó grabado en cada rincón del paisaje, y aunque la sabana olvidara a los leones, a Matogo, a los chacales, no olvidará al que no se dobló, porque en un mundo de ruido y garras hay leyendas que se escriben con peso, y el invencible pesaba más que todos. El equilibrio en la sabana no se define por la cantidad de rugidos, sino por la dirección de las pisadas. Y desde que el invencible reafirmó su dominio, todo comenzó a moverse diferente. No fue inmediato, no hubo una migración masiva ni un cambio drástico. Fue sutil, como una marea invisible que reorganiza la jerarquía de la Tierra sin que nadie lo note, hasta que ya es irreversible. Las rutas de los elefantes se desviaron hacia el norte, no por miedo, sino por estrategia. Sabían que donde caminaba el rinoceronte el agua estaba cerca, pero también el conflicto. Las madres con crías preferían evitar esa tensión. La presencia de un macho dominante, aunque no fuera depredador, alteraba la seguridad del paisaje. La paz se negociaba con distancia. Las hienas comenzaron a formar clanes más pequeños. Se dispersaron hacia zonas de arbustos más densos, lejos de las planicies abiertas donde solía caminar el invencible. Su comportamiento se tornó más nocturno, más sigiloso, como si hubieran aprendido que un solo error, una sola carcajada en el momento equivocado, podía costarles la vida. Incluso los depredadores de alto rango, como los leopardos, modificaron sus patrones de caza, subieron más a los árboles, cruzaban menos por las zonas de barro. Dejaron de acechar a presas grandes cuando sabían que él estaba cerca, porque, aunque nunca lo vieron atacar a un leopardo, bastaba con la historia, bastaba con el peso de su reputación. El pasto creció más alto en ciertas áreas, especialmente en los bordes del territorio del invencible. Los antílopes dejaron de pastar allí con la misma frecuencia, no porque temieran al rinoceronte en sí, sino porque los predadores ya no los perseguían hacia ese lado. Era un espacio muerto, una especie de zona fantasma donde ni la presa ni el cazador se sentían seguros. Los pájaros carroñeros, siempre atentos, aprendieron a reconocer su ritmo. No volaban en círculos sobre él, como lo hacían con otros animales. Sabían que si lo seguían muy de cerca, podían terminar en el suelo. Era un depredador pasivo, pero su furia era legendaria. Una vez se dijo que derribó un marabú de un simple golpe de cabeza. La sabana es un organismo vivo. Cuando un animal tan dominante impone su presencia, el ecosistema entero se adapta. Las lluvias llegaron tarde ese año, pero cuando llegaron, incluso el barro se acumuló diferente, como si la tierra supiera que debía estar preparada para las pisadas del gigante. El barro se espesó, más denso, como una alfombra para recibirlo. Los humanos también lo notaron. Los guías de safari comenzaron a planear rutas alternativas. Los turistas ya no pedían ver leones o guepardos, querían ver al invencible. Pero pocos lo lograban, porque él no se muestra ante cualquiera. Él aparece cuando quiere, y cuando aparece, la naturaleza se detiene a mirar. El paisaje cambió. La tensión se transformó en respeto. El silencio se volvió norma. Y por primera vez en años, no eran los leones quienes definían el ritmo de la sabana. Era un herbívoro, uno que no rugía, que no cazaba, pero que podía destruir el orden con un solo paso. En la naturaleza, el poder no siempre se anuncia con rugidos ni se viste de garras. A veces toma la forma de una masa silenciosa que camina sin prisa, pero sin ceder. El invencible no fue el más veloz ni el más astuto, pero fue sin duda el más constante. Y en la sabana, esa es la única corona que importa, la de quien sobrevive, sin traicionar su instinto. Su historia no es una fábula. Está basada en múltiples relatos reales recolectados por guías del Parque Nacional de Chobe, Botswana, a lo largo de más de una década. Aunque no existe un único rinoceronte identificado oficialmente como el invencible, las coincidencias entre los testimonios apuntan a un macho solitario que desafió la estadística y los límites de su especie.
Los rinocerontes blancos, a pesar de su apariencia tranquila, pueden ser increíblemente agresivos si se sienten amenazados. Alcanzan velocidades de hasta 50 km por hora y tienen una fuerza de embestida comparable al impacto de un automóvil a baja velocidad. Su cuerno frontal, hecho de queratina compacta, es tan resistente que puede perforar el costado de un búfalo o un león adulto. A lo largo de los años, se han documentado casos aislados en los que rinocerontes mataron a leones, especialmente cuando estos intentaron atacar crías o emboscar durante la noche. Pero nunca se había observado un patrón tan consistente de dominación territorial como el que cientos rastreadores atribuyen a este espécimen en Sabuti. Algunos científicos afirman que el cambio de comportamiento en estos rinocerontes podría estar relacionado con la presión del entorno. La caza furtiva, la competencia por recursos y la disminución del agua obligan a estos gigantes a desarrollar estrategias más agresivas, incluso contra predadores que históricamente los evitaban. Otros expertos lo explican desde la biología pura. Un macho dominante, sin necesidad de cortejar ni defender crías, puede designar toda su energía a patrullar, proteger y enfrentarse a cualquier intruso. Eso lo convierte en una fuerza casi imparable, una anomalía, un titán. Pero más allá de la ciencia, hay algo que ni los datos ni las teorías pueden explicar. Es esa sensación que deja su paso, ese silencio que lo antecede, ese respeto tácito que impone. Porque algunos animales no necesitan ser entendidos, solo necesitan ser respetados. Y el invencible es uno de ellos. Tal vez su historia no quede grabada en libros ni en placas de conservación. Tal vez un día simplemente desaparezca entre la niebla del amanecer, sin testigos ni despedida. Pero su legado vivirá en la forma en que la sabana se adaptó a él, en las rutas que otros evitan, en las leyendas que los guías contarán en voz baja, al borde del fuego. Porque en la selva, como en la vida, no todos los reyes tienen trono. Algunos reinan con el peso de sus pasos, y mientras exista memoria en la tierra, el invencible jamás será olvidado.